Muy buen día, bienvenidos a todos los alumnos de la Universidad de la Sierra AC aquí en Huachinango, Puebla, en especial para la licenciatura en Psicología, tercer semestre, de la materia Estadística Descriptiva, continuando con lo que es el tema prueba de bondad de ajuste chi cuadrada. En esta ocasión vamos a realizar un ejemplo de lo que se explicó en el video anterior para que quede mejor comprendido el tema. Por lo tanto, vamos a pasar a lo que es el ejercicio, y en esta ocasión el ejercicio dice que para comercializar la merluza se necesita investigar si el largo del cuerpo se ajusta a un modelo normal. Se realiza un lanzamiento de red en la plataforma a la latitud de Mar del Plata y se recuperan 300 peces. Bien, tenemos entonces aquí ya la tabla de frecuencia. Aquí en el ejemplo, bueno, ya no tenemos que llevar a cabo lo que es determinar el intervalo y determinar la amplitud. Aquí si contamos son 6 intervalos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intervalos. Y la amplitud sabemos que, bueno, que es de 5, toda vez que si yo resto el límite superior, que en este caso es la fila derecha, y le resto menos el límite inferior, es decir 40.5 menos 35.5, voy a obtener 5. Entonces la amplitud es de 5. También nos dan lo que es la marca de clase. Sabemos que para determinar la marca de clase es la suma del límite inferior, en este caso es 35.5 más 40.5, que es el límite superior, y lo divido entre 2, toda vez que son 2. Son dos límites, el inferior y el superior. Me da un promedio de 38. Y me dan una frecuencia observada, es decir, cuántos datos hay entre el intervalo de 35.5 a, en este caso, recordamos que el 40.5 ya no se toma en cuenta, porque lo vamos a tomar en cuenta en el límite, en el intervalo siguiente. Bien, estas son las fórmulas que vamos a ocupar. El estadístico, lo que es para determinar el valor de z, determinar la media; el estadístico de prueba para determinar lo que es la varianza, y determinar lo que es la desviación estándar. Y bien, entonces, como se les explicó en el video anterior, la prueba de bondad de ajuste chi cuadrada lo que nos va a ayudar es a determinar si la muestra, en este caso la muestra, los valores observados que tenemos aquí en las frecuencias, provienen de una población, de cierta población, en este caso de una población con una distribución normal. Entonces, si estos datos observados se parecen a los datos de X población con una distribución normal, vamos a aceptar lo que es la hipótesis nula. Bien, entonces a partir de los datos que ya tenemos, que son los intervalos, las marcas de clases y la frecuencia observada, vamos a ir desarrollando, construyendo las siguientes columnas que nos hacen falta para poder resolver nuestro problema. Bien, el primer valor que vamos a sacar va a ser multiplicar la marca de clase por la frecuencia observada, es decir, 38 por 7, 43 por 54 y hasta el final 63 por 4. Al final, todos los datos de la columna de marca de clase por frecuencia observada los vamos a sumar. En este caso me da un total de 14.850. Y si vemos también, hicimos la sumatoria en lo que es la frecuencia observada, la suma de todos los valores que nos dieron, y me da un total de 300. Posteriormente vamos a determinar, vamos a elevar al cuadrado la marca de clase, es decir, 38 la elevamos al cuadrado, y el resultado lo vamos a multiplicar por la frecuencia observada, que en este caso es 7. Entonces 38 al cuadrado por 7 me da un total de 10.108. Lo mismo hacemos con 43, lo elevamos al cuadrado y el resultado lo multiplicamos por 54
dándome un resultado de 99.846. Asimismo, hacemos lo mismo con todas las marcas de clase y al final, en este caso tenemos 63, lo elevamos al cuadrado y el resultado lo multiplicamos por 4, me da un resultado de 15.876. Al final también sumamos toda la columna, todos los resultados que nos dieron y me da un resultado de 742.550. Bien, entonces ya que resolvimos estas columnas, podemos determinar que el valor de n, es decir, el número total de datos, es la sumatoria que me da en la columna de frecuencia observada, donde me da un valor de 300. Entonces 300 es el número de datos. Bien, el paso que sigue es determinar la media. La media la vamos a resolver. Aquí tenemos la fórmula donde me está indicando que es la sumatoria total de lo que es la columna X marca de clase por frecuencia observada, es decir, esta columna, la sumatoria total, que es 14.850, es el valor que voy a poner en la parte de arriba y lo voy a dividir entre me indica la fórmula que entre n, es decir, el número de datos, que es 300. Entonces 14.850 entre 300 me da un total de 49.5. 49.5 va a ser la media. El paso que sigue, vamos a determinar la varianza. ¿Y por qué vamos a determinar la varianza? Porque sabemos que para poder encontrar la desviación estándar, primero tenemos que determinar el valor de la varianza. Entonces, para determinar la varianza, la fórmula me dice que es la sumatoria de lo que es la marca de clase al cuadrado por la frecuencia observada, que es esta columna que sacamos, y me dice que la suma total 742.550 es el valor que estamos colocando en la parte de arriba, y me indica la fórmula que igual lo voy a dividir entre 300, el número de datos. Entonces 742.550 entre 300 me da un total de 2.475.16. Bien, ahora 2.475.16 me dice la fórmula que este resultado le voy a restar el valor de la media. Entonces a este resultado 2.475.16 le voy a restar el valor de la media, que es 49.5, dándome un total de 2.475.16, pero me está indicando aquí que el 49.5 lo voy a elevar al cuadrado, por lo tanto 49.5 al cuadrado me da un total de 2.450.25. ahora sí resto 2.475.16 menos 2.450.25. Nuevamente les vuelvo a mencionar que este valor que tengo yo aquí es el resultado de haber elevado al cuadrado 49.5, como me lo está indicando acá. Por lo tanto, la resta me da un valor de 24.91. Este va a ser el valor de mi varianza, y ahora sí pasamos a determinar la desviación. Sabemos que para determinar la desviación es solamente sacarle raíz cuadrada a mi varianza. En este caso, la raíz cuadrada de 24.91, que es el valor de mi varianza, me da un valor de 4.99, y este 4.99 va a ser el resultado, lo va a hacer mi desviación. Este 4.99 lo podemos manejar así, o lo podemos aproximar al siguiente valor entero, que en este caso sería 5. Bien, aquí en el ejemplo lo vamos a manejar como 4.99. Bien, el siguiente paso es determinar la probabilidad de cada intervalo. Por lo tanto, vamos a ver cómo determinamos la probabilidad de cada intervalo. En el primer intervalo es el que yo les voy a mostrar cómo lo sacamos, y a partir de este ejemplo ustedes ya pueden desarrollar los demás intervalos.
Lo vamos a determinar así: la probabilidad de que 35.5, que es mi límite inferior, sea menor al valor de x y menor a 40.5. Bien, lo que vamos a hacer acá va a ser lo siguiente. Para esto vamos a ocupar la fórmula para determinar el valor de z, y primero vamos a tomar el límite inferior, que en este caso es 35.5. aquí vemos igual 35.5 límite inferior, y la fórmula me dice que el valor de x, en este caso x, va a ser el valor de mi límite menos la media, que es 49.5, y dividido entre la desviación, que es 4.99. entonces vamos a determinar 35.5 menos 49.5, me dice que es menos 14 dividido entre 4.99. En el siguiente caso, tomando el límite superior, en este caso es 40.5, como lo vemos aquí en el intervalo, va a hacer la misma fórmula, es decir, x toma el valor del límite que yo esté sacando, en este caso es 40.5 menos 49.5, que es el valor de la media, entre 4.99, que es el valor de la desviación. Hacemos la resta primero: 40.5 menos 49.5 me da un valor de menos 9 dividido entre 4.99. Bien, una vez que ya sacamos estos valores, vamos a terminar primero esta fórmula, donde estamos sacando la probabilidad de 35.5. entonces tenemos que me dio menos 14 dividido entre 4.99 me da un valor de menos 2.8. ahora ya que tenemos menos 2.8, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: nos vamos a ir a lo que es la tabla de distribución normal z. Esta tabla igual yo se las voy a mandar, y lo que vamos a hacer aquí va a ser lo siguiente: vamos a buscar el valor, aquí me indica que es menos 2.8, pero en la tabla lo vamos a buscar como positivo, 2.8. ¿Cómo lo vamos a buscar? De la siguiente forma: yo tengo el valor de 2 de este lado, del lado izquierdo, donde yo voy a buscar 2.8. si veo, lo tenemos aquí en la parte de abajo. Vean, voy a hacer un acercamiento: 2.8 me dio, bueno, afortunadamente del lado izquierdo lo tenemos el valor exacto, que es 2.8. Como ya no tiene ningún valor, es decir, es 2.8 cerrado, lo voy a cruzar con el 000. Entonces 2.8 me indica que su valor es de 0.99744. entonces lo que hacemos es indicar que el 2.8, el valor de z, es de 0.99744. nuevamente lo vemos aquí en la tabla: valor de 2.8, 0.99744. por lo tanto, este es mi valor de z. Ahora lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: a 1, recordamos que todo en lo que es la campana de Gauss, todo el valor, todo lo que está por debajo de la campana es 1, vale 1. Por lo tanto, a ese 1 le voy a quitar este valor, que es 0.99744, y me da 0.00256. Bien, hasta aquí vamos a dejar esta parte. Este valor no lo olvidemos: 0.00256. Vamos a determinar ahora el siguiente valor z que también teníamos, que era el de 40.5. La resta me daba menos 9 dividido entre 4.99 me da un valor de menos 1.80. Este 1.80 lo vamos a buscar nuevamente en la tabla, es decir, yo busco el 1.8, que lo localizo aquí, y voy a hacer un zoom, y veamos, el 1.8 lo voy a cruzar igual con el 0, porque me dice que es 1.80. si aquí me marcara 1.82, entonces aquí busco 1.8
y con el 2 para que sea 1.82. Si me indicara 1.88, busco el 1.8 con el 8 para que sea 1.88 y cruzo. En este caso me dice que es 1.80, lo voy a cruzar con el 00 y me da un valor de 0.9641. Por lo tanto, el valor de 1.80 es 0.9641. Aquí vamos a realizar el mismo procedimiento. A 1 le vamos a restar este valor, teniendo 1 menos 0.9641 me da un resultado de 0.0359. Bien, entonces tenemos ya los dos resultados, el de 35.5 y el del 40.5. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: restamos ambos valores, es decir, aquí primero vamos a poner el valor de mi límite superior. En este caso mi límite superior es 40.5 y su valor es de 0.0359, que es el valor que siempre vamos a poner primero, menos el valor de límite inferior, que es de 35.5, es 0.00256, me da un valor de 0.3388. Bien, entonces ahora sí, 0.03338 es el valor de mi primera probabilidad, o de la probabilidad de mi primer intervalo. ¿Sí? El primer intervalo, que fue de 35.5 a 40.5, el valor de la probabilidad es de 0.03338, que es el valor que aquí determinamos. Bien, este procedimiento que acabamos de ver es el mismo que se va a aplicar en cada uno de los intervalos. Aquí yo ya lo saqué, aquí ya les pongo en la columna los valores de cada probabilidad de cada intervalo. Bien, entonces lo que sigue a continuación, vamos a determinar la columna del valor esperado o la frecuencia esperada. Para determinar este valor vamos a multiplicar nuestra probabilidad por n, es decir, sabemos que n es el número de datos por 300, entonces vamos a multiplicar 0.03338 por 300, 0.17593 por 300, 0.36740 por 300, cada probabilidad por 300, y enfrente vamos poniendo el resultado. Bien, entonces hasta aquí digamos que es nuestra primera tabla que tenemos que construir. Ahora vamos a pasar al siguiente paso. Esta tabla es la que acabamos de construir, ¿sí? La que les mostré en la diapositiva anterior. Hasta aquí vamos bien. Ahora vamos a construir otra tabla. La otra tabla va a ser lo siguiente. Si recordamos, en el video anterior yo les hacía mención que nuestros intervalos no tienen que tener una frecuencia observada menor a 5. En este caso aquí vemos que el último intervalo de 60.5 a 65.5 tiene una frecuencia menor a 5, aquí es 4. Por lo tanto, la tenemos que juntar con mi intervalo anterior, que es 55.5 a 60.5. Entonces, este intervalo, el último, que donde contiene la frecuencia observada menor a 5, la vamos a unir con la frecuencia anterior, quedando de esta forma. Chequen, los demás intervalos quedan igual, pero este intervalo, el último, que tiene la frecuencia menor a 5, la vamos a juntar con el de arriba. Por lo tanto, nuestro intervalo ahora va a ser desde 55.5, como se los muestro aquí donde está el cursor, hasta 65.5, ¿sí? Porque de esta forma ya estamos uniendo los dos intervalos. Entonces, de 55.5 a 65.5. La siguiente columna que vamos a poner es la frecuencia observada. En los demás intervalos dejamos la frecuencia observada que viene, que ya trae determinada, pero donde unimos estas dos intervalos que unimos, vamos a sumar sus frecuencias observadas, es decir, 31 más 4 tenemos 35.
¿sí? Entonces ya determinamos la frecuencia observada del intervalo o de los intervalos que juntamos. Hacemos la sumatoria y vemos que seguimos teniendo un número de datos igual a 300. El siguiente valor, igual, la columna donde sacamos la frecuencia esperada, es decir, esta columna es esta, la última que sacamos. Aquí va a ser lo mismo. Vamos a sumar los valores de la frecuencia esperada. Si vemos, habíamos en el intervalo de 55.5 a 60.5, el valor que nos había salido era de 30.35, y en el último intervalo me daba un valor de 3.96. Por lo tanto, estos dos valores los vamos a sumar dándome un valor de 34.31, que es el valor que va a ir en el intervalo que acabamos de unir. Bien, la siguiente columna que vamos a elaborar ya va a ser: vamos a elevar al cuadrado nuestra frecuencia observada, es decir, 7 por 7, 49, 54 por 54, 2916, 120 al cuadrado, 14.400, y por último 35 al cuadrado, 1225. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a determinar la siguiente columna, donde me está indicando que voy a multiplicar mi frecuencia observada al cuadrado, que es decir, esta columna, por el valor esperado o la frecuencia esperada. Es decir, voy a multiplicar esta columna, perdón, voy a dividir, aquí me está indicando que voy a dividir esta columna entre esta columna, es decir, 49 entre 10.01 me da 4.89, 2916 entre 52.78, 55.25, y así hacemos hasta llegar al último intervalo, donde me dice que tengo el valor de 1225 y lo voy a dividir entre 34.31, dándome un valor de 35.70. Al final voy a sumar estos valores y me da un total de 303.44. Bien, entonces aquí nuevamente vuelvo a poner los valores que ya estamos manejando de la media, varianza, desviación y número de datos. Bien, el siguiente paso, vamos a determinar los grados de libertad. Los grados de libertad me dice que se van a determinar, es decir, el número de intervalos menos el número de parámetros. En este caso K es el número de intervalos. Si vemos, originalmente yo tenía 6 intervalos, pero como aquí unimos 2, se va a disminuir un intervalo, es decir, de 6 intervalos que yo tenía originalmente, terminé con 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, K toma el valor de 5. Ahora P es el número de parámetros que determinamos. En algunos libros, en algunos tutoriales, ustedes van a encontrar aquí K menos P menos 1. ¿Sí? En este caso yo lo estoy manejando diferente. P, número de parámetros, yo estoy manejando como parámetros y se van a manejar. La media es un parámetro, ¿sí? Recordemos que en población, cuando estamos manejando una población, se les llama parámetros. Cuando estamos manejando una muestra, se llama estadístico. Bien, entonces, media la vamos a tomar como un parámetro, la desviación la vamos a tomar como un parámetro, la varianza no, porque aquí estamos determinando la desviación, que es el valor que se va a utilizar aquí en el ejercicio. La varianza no la estamos utilizando, por lo tanto llevamos un parámetro determinado, que es la media. Este sería un segundo parámetro, que sería la desviación, llevamos 2 parámetros, y la frecuencia observada también la toman como un tercer parámetro, por eso yo le pongo 3. Pero ustedes aquí podrían decir, bueno, la frecuencia observada me la está dando el ejercicio, yo solamente determiné
la media y determiné la desviación. Es decir, 2 parámetros sería 2 menos 1. Si es que se aplica la fórmula que yo les mencionaba, que podrían encontrar en otros manuales o en otros libros, ¿sí? Si van a aplicar la de K menos P menos 1, ahí la frecuencia observada no la tomen ustedes como un parámetro. Simplemente tomen como parámetro el valor de la media y de la desviación, si es que ustedes los determinaron, y menos 1. En este caso, yo aquí estoy tomando como parámetro igual la frecuencia observada. Por eso sería un parámetro, 2 parámetros y 3 parámetros. Bueno, 5 menos 3 sería 12. Mis grados de libertad es igual a 2. Bien, aquí vamos a determinar ya lo que es el estadístico observado a partir de la fórmula que ya conocemos de chi cuadrado. Bien, aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí me dice que voy a tomar la sumatoria de la frecuencia observada al cuadrado entre el valor esperado, es decir, esta columna, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta es lo mismo, frecuencia observada al cuadrado entre el valor esperado, Entonces yo aquí tengo un valor de 303.44, que es la sumatoria total de todo esto, y me dice que es menos n. Sabemos que n es el valor de 300, que es el número de datos. Entonces 303.44 menos 300 me da un valor de 3.44. Y este va a ser mi estadístico, ¿sí? Este es el valor que yo voy a comparar, mi estadístico observado. Por lo tanto, ahora lo que voy a determinar es mi estadístico teórico. En este caso, ¿cómo lo voy a determinar? Aquí yo le puse 2 porque es el valor de K, o el valor de mis grados de libertad que obtuve, 2. Y el punto 0.5 es el nivel de significancia que estoy manejando en el ejercicio. Este valor igual se los tienen que dar cuando se les plantee el problema. Entonces, en la tabla de chi cuadrado voy a buscar un grado de libertad de 2 con un valor de significancia de 0.05. ¿Y esto cómo lo voy a buscar? En esta tabla, es decir, yo aquí tengo el valor de 2, que es mi grado de libertad, y aquí arriba tengo el valor de significancia. Lo único que voy a hacer, voy a cruzar, es decir, 2 con 0.05, como se lo estoy indicando aquí, y me dice que es un valor de 5.9915. Por lo tanto, mi estadístico es de 5.9915. Ahora lo que voy a hacer, vamos a comparar estos dos valores. Por lo tanto, yo determino, como el valor del estadístico observado es de 3.44, no supera el estadístico teórico de 5.9915, es decir, mi valor esperado de 3.44 es menor a 5.9915. Por lo tanto, se puede afirmar que el largo de la merluza sigue una distribución normal. Es así como se concluye este problema, este ejercicio, y cualquier duda que ustedes tengan, pues ya tienen mi número telefónico para que me indiquen el problema que tienen, la dificultad, y ya podamos solucionarla. Les voy a mandar un ejercicio para que lo resuelvan y me lo envíen por el medio de WhatsApp. Bien, entonces estén atentos al siguiente video que les envíe, y estamos en contacto.